Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Mi nombre es Carlos Toro, como siempre. Primeras cosas, suscríbanse al canal de Patreon. Allá ya hice un podcast hablando del documental de Chris Benoit a detalle. Así que si usted quiere contenido exclusivo, Patreon es la opción para usted. Así que le voy a dejar eso en la descripción del video. Otra cosa que voy a estar es que, otro anuncio que voy a dar más o menos por decirlo así, es que los martes y jueves van a ser días de hablar de trayectoria, ya sea de luchadores de afuera, de luchadores de Puerto Rico. En fin, martes y jueves van a ser los días para eso. El resto de días pues son episodios normales, tanto en estos momentos de WrestleMania y diferentes cosas, pero por el momento las trayectorias van a ser los martes y jueves, que son días que no hay lucha libre y son videos más extensos, más de esto y le da mejor flujo al canal. Hoy vamos a hablar de alguien que combina los dos contenidos fuertes de este canal, tanto la lucha libre puertorriqueña como la lucha libre internacional. Y es por eso que vamos a hablar de Carlitos Caribbean Cool, en Puerto Rico mejor conocido como Carly Colón. Para quien no lo sepa, y obviamente voy a explicar esto como si la gente no supiera nada, así que vamos a hablar. Carly Colón o Carlitos Caribbean Cool es el hijo de la leyenda de Puerto Rico Carlos Colón. Básicamente el luchador más grande en la historia de Puerto Rico, 26 veces campeón universal, uno de los dueños de la empresa número 1 en Puerto Rico por año, la Capital Sport Promotion en su momento, el Consejo Mundial de Lucha hoy en día o World Wrestling Council, hermano de Primo y primo de Épico Colón, en Puerto Rico pues Primo Eddie y Orlando es Épico en WWE, so que es una familia de lucha libre. En los últimos tiempos, la dinastía Colón, por decirlo de una forma o de otra. Carly tiene un comienzo diferente en la lucha libre puertorriqueña, y es que Carly comienza como camarógrafo de WWC y básicamente el rival número 1 de su papá, o el rudo número 1 en Puerto Rico en ese entonces, era Rey González, y Rey González empieza a incitar a Carly, lo insulta, le da bofetadas, continúa en ese feudo con Carlos Colón. Este feudo nos lleva a aniversario del 1999, donde la estipulación era que si Rey González derrotaba a Carlos Colón, él iba a tener 5 minutos con Carly. Básicamente Carly Colón le mete con la pala a Rey González, le cuesta el encuentro, y no es hasta más adelante que Carly Colón, para enero del 2000, debuta, derrota al Exótico, o mejor conocido como el Paparazzi, en IWA. Lo derrota, tiene una racha de victorias, y en ese mismo, a finales de ese mismo enero, le logra ganar el campeonato universal a Rey González. Tiene un reinado básicamente corto. Rey recupera el campeonato y Carly no recupera el campeonato hasta aniversario del 2000, donde derrota a Rey González. De ahí en adelante, Carly básicamente, que fue entrenado por Isaac Rosario, hizo todas estas cosas, empieza a enfrentar a luchadores como Mike Rotunda o IRS, que es el papá de Bo Dallas y Bray Wyatt. Para los que no se acuerden de él, derrota a Big Vito, que hacía pareja con Nuncio en ECW y en WWE. Llegó a derrotar a Kurt Hennings, aunque perdió el campeonato con él. Empezó a tener feudos con luchadores conocidos, por decirlo de esa manera. También durante este tiempo empieza a enfrentar a muchos ex rivales de su papá, como el Bronco, Hércules Ayala. Carly lo empiezan a construir de esa manera. Carly de finisher o de movimiento final usaba la Stunner. Carly se cogió la presión del público, era muy ágil, y era un tipo bien dispuesto a darlo todo en el ring. Fue la estrella que ellos estaban construyendo, y más adelante, durante estos años del 2000-2001, aunque Rey seguía siendo el top guy, ellos estaban haciendo esta transición a convertir a Carly Colón en eso. Y Rey con la familia empezó a buscarle gente para que le quitara el campeonato, y aunque Carly lo perdía, después lo recuperaba. Tuvo feudos con Jerry Lynn, después vino y feudó con Thunder y Lightning, y aquí es donde Thunder y Lightning se le viran a Rey González, lo traicionan. Rey empieza a buscar a Carly y le dice: mira, nosotros tenemos un problema en común. Thunder y Lightning me traicionó, Barrabás me traicionó,
vamos a hacer equipo, hacen más o menos un ángulo donde Carly desconfía de esto, le pide asesoría a su papá le dice que en algún momento él tuvo que hacer pareja con Abdullah de Butcher, Carly acepta, hace pareja con Rey González para Septiembre Negro del 2001, muy buena lucha, continúa este feudo hasta que Rey González obviamente traiciona a Carly Colón y vuelve a reformar la familia. Rey básicamente continúa en este feudo con Carly hasta finales de ese año, en donde pues Rey pierde el campeonato, y más adelante eso es lo que hace que Rey pues para el 2002 en algún punto de ese año él abandona la empresa. Carly mientras tanto pues feuda con Vampiro, hace pareja con Conan en un muy buen ángulo de ese año. Yo creo que en el 2002, aunque había mucho foco en IWA, WWE sí tuvo un buen ángulo con lo de Conan porque fue trabajado a largo plazo. Eddie y Carly no lograban derrotar a Thunder y Lightning, ganaron los campeonatos pero los perdieron pronto. Conan empezó como este babyface que poco a poco se fue ganando el aprecio de la fanaticada, se pareja con Carly, estuvieron 3 meses con los títulos, los pierden. Conan traiciona básicamente a los Colón después de que había ido a comer con la familia y todo eso. Le mete el guitarrazo a Stacy y esto nos lleva a aniversario 2002 con Carly contra Conan. Muy bien trabajada, muy bien hecho. Conan hace unas muy buenas promos. Conan le quita el campeonato en algún punto, Carly lo recupera y ya camino al 2003 hay un interés de WWE de llevarse a Carly Colón de Puerto Rico y convertirlo en una estrella en Estados Unidos. Lo curioso de esto, y esto lo dice Bruce Prichard, que era uno de los creativos y de las personas que estaba detrás de WWE y en estos momentos regresó a ser parte de ellos, que ellos tenían una alianza o una asociación con Víctor Quiñones. Ya ellos habían hecho tryouts de Banderas, de Apolo, de Andy Anderson, pero ninguno había convencido a lo que ellos necesitaban en ese momento. Y en un viaje, creo que fue Bruce Prichard o alguien de los que estaba buscando talento, vio el boom que estaba teniendo Carly, la popularidad de Carly, y vieron algo en él y deciden firmarlo para Ohio Valley Wrestling, que era el territorio de desarrollo en ese entonces de WWE. La última lucha de Carly en Puerto Rico básicamente fue contra Mike Awesome en aniversario 2003 y ahí pues básicamente notifica que se va a ir a WWE y toda esta cosa. En ese interín él pierde el campeonato con Chiqui Star, pero después lo recupera. Y en 2003 sí pasa un tiempo en OVW. En OVW empieza a trabajar como rudo. Esto sí lo empiezan a traer en un ángulo de lucha libre en Puerto Rico, donde Eddie primero fue allá, le dieron una pela a Eddie, incluso en los videos se ve Snitsky, que es uno de los que los ayuda. Después Carlos Colón les reclama y esto termina en una lucha de aniversario 2004 donde Carly Colón regresa a Puerto Rico para enfrentarse a Eddie Colón como rudo y él gana esa lucha. Pero vamos a hablar de su estadía en OVW. Había muchas ideas. A lo último sí pasa lo del afro y termina siendo este tipo cool cuando va a ir para SmackDown. Pero antes de eso, ellos habían propuesto que hiciera esta pareja con Rico Constantino, que fue uno que terminó teniendo un personaje medio metrosexual y hizo pareja con Charlie Haas en un punto. Pero ese fue uno de los planes para Carly en ese entonces. Quien corría OVW era Jim Cornette y Jim Cornette decía que Carly cuando llegó era muy buen talento, se podía trabajar muchas cosas con él, era tremendo en el ring, pero que él pensaba que Carly era vago, que Carly vivía mucho de ser el hijo de Carlos Colón, y eso pues empezó a crear mala fama, pero al final del día sabemos que Jim Cornette es uno de los tipos más odiables en la historia de la lucha libre, muchas veces por no decir la verdad, otras veces por tener rivalidades con talentos, no llevarse con ellos, en fin, es un tipo que dijo que Kevin Owens nunca iba a lograr nada. Al final del día creo que hemos visto que se ha equivocado allí. Más adelante, fast forward, vamos a octubre del 2004, Carly debuta en SmackDown. En esa misma noche que debuta se enfrenta a John Cena en pic de convertir a John Cena en una estrella el año siguiente. Lo derrota y le quita el campeonato de los Estados Unidos en su debut. Tiene luchas en house shows y en los shows principales con Eddie Guerrero, con Rey Mysterio, con Shannon Moore, con Rob Van Dam. Todas esas luchas que fueron televisadas unas y otras en house shows, se lleva la victoria en ella. Tuvo un reinado de 42 días. Tuvo a Jesús, que era un tipo que apuñaló a John Cena en historia.
mientras Carlitos se recuperaba de una lesión del brazo. Realmente la lesión sí fue legítima. Es por eso que en Survivor Series él no puede competir en la lucha de equipo. Y continúa este feudo con Cena. Pierde el campeonato en algún punto contra John Cena. Y después de aquí, obviamente esa lesión le trae complicaciones. Le hay que darle un poquito de fast forward a esto. Tiene un ángulo para mantenerlo en televisión con Theodore Long, que fue medio porquería por decirlo así. Llegamos a WrestleMania. WrestleMania es parte de un segmento con Stone Cold, con Roddy Piper. So que ya habían intenciones de algo grande con Carly. Siempre estuvieron esas intenciones, yo creo que pinceladas de poder hacer algo grande con él. Él crea el Carlitos Cabana. En Puerto Rico, él vino a Puerto Rico, luchó, creo que fue contra Eddie Colón en ese entonces. Fue su primera lucha de regreso al ring después de esa lesión. En Judgment Day tiene su lucha en WWE contra Big Show, al cual derrota. Y luego lo transfieren a Raw. En Raw, en su debut, gana el campeonato de Intercontinental, derrotando a Shelton Benjamin. Básicamente esto se mantiene hasta que pierde después el campeonato intercontinental en Unforgiven contra Ric Flair. Ric Flair fue uno que durante este tiempo y un poquito más adelante, Flair hace una promo que es bien famosa en donde básicamente le dice que es un vago, que no tiene pasión y todas estas cosas, y decían que esto, algo que lo dice Bruce Prichard en su podcast, era el consenso de mucha gente que pensaban que a Carly le faltaba un poco de esa pasión, ese fuego, que era un tipo bastante conformista y otras veces era medio quejón. So que muchas veces hay aquí mucha diversidad en la historia. Yo simplemente estoy diciendo lo que gente que estaba detrás percibía. Flair hizo esa promo para encender un poco a Carly. Carly en entrevistas luego ha dicho que él propuso muchas ideas, que era un tipo bastante vocal, que le habían prometido cosas que no se cumplieron. So que hay dos lados de la historia como siempre, pero en este entonces Carlitos defiende con Benjamin, pierde con Ric Flair, después tiene un feudo con Mick Foley en Taboo Tuesday, en Cyber Sunday, que previamente era Taboo Tuesday. Las cosas mejoran para él y empieza a haber una alianza con Chris Masters allí, que en vida real es uno de sus mejores amigos. Van a la Elimination Chamber de New Year's Revolution 2006, donde Carly es el último eliminado, lo cual uno podía comprobar que habían planes de hacer algo chévere con él. Al final del día empezamos a seguir viendo roces de él con Chris Masters, pero van a luchar a WrestleMania 22. Chris Masters y Carly contra Kane y Big Show, caen derrotados. Eventualmente Carly se convierte en técnico, derrota a Chris Masters en Backlash. Tiene un feudo de 3 luchas contra Randy Orton, donde 2 de ellas las perdió y la cual terminó el feudo fue cuando le ganó a Randy Orton en Tribute to the Troops. Ya para este entonces Carly era babyface en ese entonces. Empezaron a hacer un personaje como que era un ladies man, andando con Tori Wilson, con Trish Stratus. Dicen que esto fue basado en que él se llevaba muy bien con las divas del camerino y se iban a hacer shopping y todas estas cosas. Dicen que de ahí fue que ellos tomaron la idea, porque casi todas las luchadoras se llevaban con él. Tiene un feudo en Unforgiven con Triple H, y ese año lo termina más o menos no en un muy buen estatus. Para WrestleMania 23 lucha en el Dark Match haciendo pareja con Ric Flair. Durante ese año vuelve y feuda con Ric Flair haciéndose rudo de nuevo. Básicamente estuvo all over the place. Dicen que para WrestleMania 23 ya él estaba medio descontento con el trato que le estaban dando, pero lo convencieron para que firmara otro contrato más con ellos. Se queda en la empresa. En el 2008 está un tiempo fuera. Ahí fue que tuvo el feudo en Puerto Rico con Rey González para aniversario 2008, que fue cuando llegó el Cóndor y se quitó la careta para el retiro de Rey González y todas estas cosas. Eso fue lo que pasó en el interim. No he hablado mucho de lo que hizo en Puerto Rico durante esos años, porque Carly venía más bien como una atracción especial. Luchaba con Hinderride, estuvo envuelto en una lucha con Razor Ramón y Apolo, estuvo haciendo ese tipo de cosas durante este interim de estar en Estados Unidos y venir a Puerto Rico, estar en Estados Unidos y venir a Puerto Rico. Para el 2008, para septiembre, empieza a hacer pareja con Primo, que es Eddie Colón, que llega ya a Estados Unidos.
ganan los campeonatos en pareja de SmackDown, derrotando a Zack Ryder y Kurt Hawkins, defienden esos campeonatos un tiempo. Las Bella Twins estaban media envueltas en el próximo feudo a donde ellos van, que es cuando se van a enfrentar a John Morrison y The Miz en WrestleMania 25 para unificar los campeonatos en pareja. Y básicamente Carlito y Primo son los primeros campeones unificados en pareja. Esto pasa en WrestleMania 25. Es un dark match del show, así que ni en la cartelera pusieron esto, que para mí era importante. Se mantuvieron siendo campeones. Caen derrotados en The Bash en una triple amenaza de equipos donde Chris Jericho y Edge ganaron los campeonatos en pareja de la empresa. Carly traiciona a Eddie y eventualmente ellos van a un Six-Pack Challenge por el campeonato de Estados Unidos. Ninguno de los dos gana. Carly sigue vagando en el roster por un tiempo durante estos años. Sí llegó a luchar en Money in the Bank, sí llegó a estar haciendo cosas, pero fueron rachas de derrotas. Separar el equipo yo creo que era malo ya. Y para el agosto del 2010 es cuando el contrato de Carly Colón llega a su final en WWE, pero él no llega allí. Recibe una suspensión, supuestamente por adicción a los painkillers. Carly en entrevista ha dicho que él sí llegó a consumir painkillers, pero estaban recetados, que él no tenía ningún tipo de adicción y que una de las razones por las que él no fue a ningún tipo de centro de adicción o algo fue porque realmente ya él quería dejar la empresa. Ya ese último año no le importaba mucho lo que estuviera pasando con él. Estaba descuidado, no le importaba y simplemente quería que lo dejaran ser él, porque no quería desperdiciar su talento más si no lo iban a estar utilizando. En ese 2010 Carly después obviamente pues regresa a Puerto Rico, empiezan a trabajar un feudo donde tiene esta lucha en aniversario con 3 oponentes sorpresa. Booker T fue uno de ellos, y me acuerdo que esto fue para empezar a setear Ricky Banderas contra Carly, el megacampeón en AAA y toda la cosa. Para mí yo siento que ha sido una de las oportunidades desaprovechadas, porque yo voy a ser un poco, creo que, honesto sobre las cosas con Carly en Puerto Rico. Carly en sus primeros años antes de WWE fue muy bien buqueado en WWC, pero cuando regresó yo creo que Carly había que darle este trato de ser este luchador especial, y yo creo que muchas veces más en el camino lo gastaron y lo traían para cosas que tal vez no eran tan relevantes, y yo creo que con buena historia siempre Carly se hubiera convertido en algo relevante, y en otros puntos llegó a ser como está bien, en esta cartelera va a estar Carly y ya. Yo creo que perdió un poco de significado que Carly llegara, porque creo que lo pudieron haber hecho. Para mí las luchas con banderas fueron buenas, pero no supieron capitalizar en ella. Yo creo que la primera vez que se iba a dar había que darle con todo para que fuera ese encuentro histórico, y no lo hicieron. Terminaron haciendo la triple amenaza por el luchador de la década, que sí la gana Ricky Banderas, pero es después de que Carly básicamente no está envuelto en la jugada principal. Rey contra Ricky Banderas es la lucha que después se termina dando. Tienen un intercambio de campeonato universal entre Ricky Banderas y Carly, so que para mí los choques entre ellos en términos de historia fueron un poco decepcionantes, cuando era una lucha que yo creo que en su prime todo el mundo hubiera querido ver. Otro Dream Match que yo creo que ellos desaprovecharon mucho fue Sabio y Carly, porque la historia que se podía hacer con Sabio y Carly era bastante sencilla. Uno de los tipos que fue bien vocal con que Carly era un tecato y todas estas cosas durante estos años fue Sabio Vega, y no supieron, yo creo, que capitalizar en el factor de que Sabio habló tanto de eso, y cuando lo empezaron a hacer, que fue para aniversario 2011, se escocota el ángulo de la invasión, y yo creo que había que darle con todo a que esa lucha se diera. Yo creo que los egos afectaron un poco allí, pero en resumen, durante este tiempo Carly sigue ganando campeonatos universales. Llegó a derrotar a Shelton Benjamin para convertirse en campeón en una ocasión. Tuvo un feudo con Avisa. Allí fue cuando Sabio por primera vez hace la invitación. Carly eventualmente pierde el campeonato universal contra Gilbert y lo pone arriba, dándole esa primera oportunidad por el campeonato universal. Cosas grandes que vimos de Carly después, y aquí a donde voy, yo creo que el mejor booking que ha tenido Carly después de esta segunda corrida grande en WWC, yo creo que fue cuando intentaron hacer lo de la Carlitos Caribbean Company. Para dar un poco de contexto a esto,
Rey y Carly se unen de nuevo para enfrentarse a Thunder y Lightning. Thunder y Lightning pierden las máscaras aquí. Carly es quien traiciona. Thunder y Lightning se unen a él. Barrabás se une a él. Eventualmente tiene una lucha con Invader, pero Invader también se une a él y forman esta Carlitos Caribbean Company que eventualmente venía a acabar con WLC o consumir WLC. Él ya quería su herencia y quería su show. Quien básicamente, y aquí es donde yo siento que desaprovecharon la oportunidad, Savio Vega básicamente es quien le da las llaves del poder a Carly después de ser enemigo a muerte en promo y en todas estas cosas, derrotando a Jovica, es que le da el poder a la Carlitos Caribbean Company. So que no me hacía mucho sentido lo que hicieron allí. Después eventualmente Carly se hace babyface y se vuelve a unir con Rey González para ir en contra de TNT e Invader, y ahí empezaron a hacer muchos cambios de bando y tradiciones aquí, tradiciones allá, pero creo que el principio del feudo, la idea del feudo al principio hacía mucho sentido, era muy buena, había muy buenos luchadores involucrados, muy buena historia involucrada. Simplemente pues se salió un poco de control al final, pero creo que es la mejor intención de utilizar a Carly. Vimos una faceta más de micrófono y de luchador old school de Carly, y eso me gustó mucho. Después Carly lucha en aniversario con Sting. Carly llegó a tener muy buenas luchas con 450 y Rey Mysterio en Puerto Rico. Carly, para los que no sepan, tiene uno de los récords del campeonato universal, que lo ha tenido en 17 ocasiones. Dentro de muchas listas puede variar, pero para algunos, y lo mencionaron en el video del campeonato universal, para muchos el campeón más joven es BJ, para otros es Carly, en otros listados es Rey González, pero todos fueron campeones muy muy jóvenes. Pues intentaron hacer este feudo del hijo de Rey contra Carly, pero para mí esa historia pues no llegó a nada. Y después lo que hemos visto de Carly más bien es participar esporádicamente. Tuvo una muy buena lucha el año pasado en las triple amenazas de Colón versus Colón. Creo que lo que venía para él, si no estuviera esta situación, hubiera sido interesante cómo se involucraba en este ángulo de Dynasty. Me hubiera gustado ver cómo lo hacían. Pero Carly ha tenido una carrera espectacular, tanto en Puerto Rico como en el extranjero. Carly sigue viajando, sigue viviendo en el extranjero, sigue luchando en independiente. Lo he visto en Kuwait. Básicamente Carly ha viajado el mundo poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Si usted va a hablar de los mejores 5 o 3 luchadores que han puesto el nombre de Puerto Rico en alto durante los últimos años, Carly tiene que estar en esa conversación. Creo que lo que ha hecho en Estados Unidos fue campeón intercontinental, campeón de los Estados Unidos, 2 veces campeón en pareja, el primer campeón unificado, en Puerto Rico campeón universal, fue campeón de Puerto Rico, en parejas, de la televisión. Ha sido un luchador muy exitoso, muy bueno. Su gimmick de Carlitos Caribbean Cool a mí me gustaba mucho, el tema también me gustaba mucho, creo que es un muy buen rudo, incluso me gusta más de rudo que de técnico. Carly tiene una carrera espectacular, y creo que le queda bastante en el ring todavía, así que básicamente Carly ha hecho su propio legado más allá al lado de su padre. Yo no creo que para muchos él sea el hijo de Carlos Colón, que para algunos en Puerto Rico sí. Yo creo que Carly ha hecho su nombre y ha hecho su legado de una manera distinta, pero me parece que de muy buena forma también. Así que nada, me encantaría saber su opinión. Para muchos pensaron que él debió haber vuelto a firmar con WWE o llegó a aparecer en TNA. Yo creo que él ha puesto los términos de su carrera y creo que es exitoso en eso. Así que nada, ha aparecido en Glow, está ahora explorando esa etapa como de actor y saliendo en diferentes series. Su papel en Glow es súper fun, es súper gracioso. Yo creo que es un tipo que puede conseguir ciertos guisos en la actuación por ese tipo de rol que tiene. Así que nada, obviamente suscríbanse al canal, campanita para notificaciones. Gracias a todos por el apoyo, espero les guste el video, los espero en los comentarios. Hasta la próxima.